que puede ser rama de la coronaria derecha, principalmente en un 55-60% de casos, o también puede ser parte de la circunfleja, o sea, de la rama izquierda, ¿ok? Hay que tener cuidado que esta zona puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, pero mayormente del lado derecho. En el origen de la arteria descendente posterior, esta que irriga la parte de atrás del corazón, nacen las ramas que van a irrigar el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular que conecta la aurícula con los ventrículos, lógicamente se irriga de la descendente posterior. El drenaje venoso. El drenaje venoso. Aquí tenemos las venas que desembocan en el seno coronario y hay otras venas que van directamente a desembocar al corazón. La mayoría de venas del corazón, del flujo coronario, desembocan en un gran conducto que es el seno coronario y este a su vez va a desembocar en la aurícula derecha. El seno coronario, por lo tanto, que mayormente produce el retorno de la sangre venosa al corazón, donde va a desembocar es en la aurícula derecha, La vena mayor, vena posterior, vena interventricular, vena cardíaca menor, vena oblicua, seno coronario, la mayoría de ellas en la aurícula derecha. Hay algunas venas que lo hacen directamente, venas cardíacas accesorias y la vena de Tevesio. Pues bien, doctores, para que este corazón trabaje adecuadamente necesita un estímulo eléctrico, ¿no? Para que funcione el ventilador, tiene que conectarlo a un sistema eléctrico y tiene que pasar una corriente para que el ventilador trabaje. Entonces, doctores, para que funcione el corazón, este corazón tiene que tener eventos eléctricos. Y los eventos eléctricos producen eventos mecánicos. El paso de un potencial de acción, el paso de una corriente eléctrica a través del sistema de conducción cardíaco que ya todos ustedes conocen, lo que queremos lograr con eso es el evento mecánico que es el movimiento de contracción, el movimiento de sístole del corazón. Entonces, las funciones del sistema de conducción son generar impulsos eléctricos rítmicos capaces de producir la contracción rítmica, eso es lo normal, del músculo cardíaco, y conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón a través de un sistema de conducción que ya todos ustedes conocen por sus estudios de anatomía. ¿Cuál es el sistema de conducción cardíaca que ya todos ustedes conocen? Empieza, doctores, en el marcapaso natural del corazón. El marcapaso natural del corazón está en la parte alta de la aurícula derecha, que es el nodo sinusal. Nodo sinusal, nodo sinoatrial o nodo de Katie-Flack, así le dicen. Ahí es donde funciona de manera autónoma el sistema eléctrico del corazón, ahí es donde se inicia. Este impulso eléctrico que nace en el nodo sinusal, nodo sinoatrial o nodo de Katie-Flack, se va a distribuir por tractos internodales, ¿ok? O por fibras internodales, tanto a la aurícula izquierda como a la aurícula derecha, para posteriormente el impulso eléctrico confluir en el nodo aurículo-ventricular, o también conocido con el nombre de nodo de Tawara, Pues bien, una vez que el impulso llega hacia el nodo aurículo-ventricular, discurre por el haz de His, por este pasadizo que es el haz de His, para distribuirse por la rama derecha, rama izquierda del haz de His y terminar en la imbrincada red de Purkinje, y aquí es donde se produce la despolarización de los ventrículos. Como ustedes pueden ver, ¿qué comunica la aurícula con los ventrículos? El nodo aurículo-ventricular. Cuando hay una alteración eléctrica a través del nodo aurículo-ventricular, se pierde la conexión entre las aurículas y los ventrículos. Eso es una arritmia. ¿Cómo se llama? Bloqueo aurículo-ventricular. El bloqueo aurículo-ventricular se pierde porque hay una alteración en el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular se esclerosa, se avejenta, se fibrosa, se depositan sustancias amiloides que hacen que no trabaje adecuadamente, o simplemente hay un infarto de las arterias que irrigan el nodo aurículo-ventricular y se bloquea el corazón. Bien, doctores, internamente cuando nosotros colocamos un electrodo sobre cada una de las células de este sistema de conducción cardíaca, lo que nosotros vamos a obtener es el potencial de acción. Y el potencial de acción de la célula miocárdica, como ustedes recuerdan, tiene esta forma.
que es un poco distinta al potencial de acción, por ejemplo, de una célula muscular, lisa, etcétera, ¿no? Este es el potencial de acción clásico de una célula miocárdica. Cuando uno coloca un electrodo directamente sobre la célula miocárdica, eso es lo que tenemos. Eso es distinto al electrocardiograma. No confundan el gráfico del potencial de acción de una célula, cuando coloco un electrodo, a lo que es el electrocardiograma, que es el resultante de colocar electrodos en el cuerpo, en la superficie corporal. No confundan una cosa con la otra. ¿Ok? El potencial de acción de una célula miocárdica, como ustedes pueden ver, tiene 4 fases bien definidas. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 predomina la entrada rápida de sodio y forma parte de la despolarización. Acuérdense, la despolarización es lo más rápido y la repolarización es lo más lento. La fase 0, sodio, ¿ok? 0, sodio, entrada rápida de sodio, ocasiona la despolarización. Luego viene la fase 1, que es chiquita, inicio de la repolarización, cierre de los canales de calcio y entra cloro. La fase 2 es la fase meseta, clásica, aumenta la entrada de calcio. La fase 3 es la repolarización rápida, el fin de la repolarización, ya lo que termina que es más rápido. Y es el aumento de la salida, aquí es la salida de potasio. Y la fase 4 prácticamente es en reposo, el mecanismo autónomo en el cual actúa la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, para hacer un resumen, la fase 0, sodio, la fase 1, olvídense, no le vamos a preguntar eso, la fase 2, calcio, la fase 3, salida de potasio, y la fase 4, la bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Preguntas clásicas que les pueden venir. Pues bien, doctores, tiene que haber un acoplamiento entre lo eléctrico y lo mecánico para producir el famoso movimiento del corazón. Acoplamiento en la excitación y en la contracción. Cuando uno enciende el carro, el motor tiene que empezar a funcionar y tiene que empezar a trabajar. El impulso eléctrico, el potencial de acción que discurre a través del sistema de conducción cardíaca, lo que queremos es que haga trabajar al corazón. Histológicamente, ¿cómo está distribuido el corazón? Muy bien, acá tenemos la histología cardíaca que ya todos ustedes conocen. Antes de empezar a hablar de las sarcómeras, que son las unidades funcionales de los miocitos, hablaremos de los túbulos T o túbulos transversos, que son invaginaciones de la membrana celular. A nivel de los sarcómeras podemos ver cómo estos túbulos T, estas invaginaciones, discurren y cruzan estas sarcómeras. ¿Cuál es la importancia de estos benditos túbulos T? Su importancia radica en asegurar la rapidez de la contracción para que llegue a la parte anterior de las fibras más profundas. O sea, transmite la fuerza de la contracción para que sea uniforme en toda la masa muscular. Además, el túbulo T facilita el transporte de metabolitos como intercambio iónico, o sea, facilita el transporte de electrolitos. Para eso está el túbulo T, para asegurar una contracción uniforme de la masa cardíaca y para ocasionar o para permitir el transporte de electrolitos. Para eso son los túbulos T. Ok, acá tenemos la sarcómera. Esta es la conformación de la sarcómera que viene en sus libros de anatomía, como todos ustedes estudiaron, ¿no? La sarcómera está formada por sustancias proteicas, los filamentos de actina y miosina, ¿ok? Actina y miosina. Acuérdense, la actina son los filamentos delgados. La miosina son los filamentos gruesos, ¿ok? Actina, filamentos delgados, miosina, filamentos gruesos. Están intercalados entre uno y otro, la actina y la miosina, para hacer este movimiento y de esa manera generar la contracción del músculo cardíaco. ¿Y de qué manera están intercalados? Mira, por cada 6 filamentos delgados de actina hay uno de miosina. Por cada 6 de actina hay uno de miosina. Se deslizan hacia los extremos opuestos para dar paso hacia la contracción. De esa manera actúa la actina y la miosina. Actina delgado, miosina grueso. Acá tenemos la sarcómera. La sarcómera está formada por miofibrillas
Y las miofibrillas están formadas por la fibra muscular cardíaca por el miocito. Miocito, juntamos miocitos, miofibrillas, juntamos miofibrillas, tenemos la sarcómera. Entonces, la distribución histológica de la sarcómera es la que vamos a pasar a mencionar a continuación. La distribución histológica de la sarcómera está dividida en líneas, bandas y zonas. ¿Ok? En lo que respecta a líneas, tenemos la línea Z. La línea Z es el límite entre una sarcómera y otra. Es una rayita simplemente que produce el límite entre una sarcómera y otra. Son como líneas oscuras. Son líneas oscuras que permiten delimitar una sarcómera de otra. ¿Ok? La línea Z. La banda I. La banda I es una banda más clara. Acá tenemos la banda I. En el medio de la banda I está la línea Z. La banda I es más clara. Se ve en cada extremo hacia el centro. Y dentro de la banda I lo que nosotros vamos a encontrar son los filamentos delgados de actina. En la banda I lo que tenemos son los filamentos delgados de actina. La banda A, que es la parte central, la mayor parte central, que es una banda un poco más oscura, la banda A, se encuentra intercalada por filamentos tanto de actina como miosina. En la banda A están intercalados tanto la actina como la miosina, a diferencia de la banda I que es puramente actina. Banda I puramente actina, la banda A actina con miosina. En el centro de la banda A tenemos la zona H, que es una zona más clara que el resto de lo demás. Está dividida en su centro por una línea M, que no interesa, pero esta zona H está única y exclusivamente formada por filamentos de miosina. Filamentos de miosina. Entonces, en el centro tenemos la zona H, miosina. Luego tenemos la banda A, actina y miosina. Y en la parte más externa, una zona clara, tenemos la banda I formada solamente por filamentos de actina. Y la limitación entre las sarcómeras son las líneas Z. Son las líneas Z. Pues bien, acá está la unidad contráctil. Acá vemos la línea Z. Acá vemos, ¿qué zona sería esta? Por actina. Y en el medio, la zona A que intercala actina con miosina. Y la parte exactamente más central es la banda H que es solamente miosina. Nótese cómo está intercalado en la zona A la actina y la miosina, que es la que permite el movimiento contráctil. Pues bien, ¿cómo es que se produce esto? Acoplamiento entre la excitación y la contracción. Tenemos un potencial de acción cardíaca, la fase 0, 1, 2, 3 y 4, lo cual permite en la fase 2 principalmente es la entrada de calcio. La liberación de calcio inducida sobre todo por el retículo sarcoplasmático. Este aumento de calcio hace de que este calcio se una a la troponina C. Esta unión de calcio a la troponina C produce el desplazamiento de tropomiosina y por ende la formación y la activación de los puentes cruzados, dando lugar a la tensión que se ocurre durante la contracción. Importante para este mecanismo entonces que haya calcio. El calcio es la gasolina para que trabaje adecuadamente el corazón. Pues bien, una vez que ocurre la excitación eléctrica, aumenta la tensión en la pared y al producir la sístole aumenta la presión dentro de la cavidad intracavitaria del corazón. Ahí es cuando al aumentar la presión dentro de la cavidad intracavitaria del corazón, vence la resistencia de la válvula se abre y la sangre sale inyectada hacia las arterias. La tensión es proporcional a la concentración intracelular de calcio. Entonces, para que haya una buena contracción, tiene que haber buen aporte de calcio, ¿no? Buen aporte de calcio, no solamente en las células cardíacas, sino también en las células que van a formar parte de la musculatura de las arterias. De ahí tenemos, por ejemplo, un fármaco que es antihipertensivo, bloqueador de canales de calcio, que evita que el calcio ingrese para poder hacer
vasoconstricción, y de esa manera el corazón, las arterias, perdón, se vasodilatarían y bajaría la presión arterial con estos bloqueadores de canales de calcio. Pues bien, ¿cuáles son las fases del ciclo cardíaco que nosotros tenemos que tener en consideración? ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco que nosotros debemos tener en consideración para poder evaluar tanto los movimientos de sístole como los movimientos de diástole? En primer lugar, tenemos la fase de llenado ventricular. La fase de llenado ventricular compete a la diástole. La fase de llenado ventricular compete a la diástole. Luego tenemos la fase de contracción isovolumétrica ventricular. Aumenta la presión intracavitaria, pero todavía no moviliza los volúmenes, todavía no cambian los volúmenes. Fase de contracción isovolumétrica corresponde a la sístole. Tercero, fase de eyección ventricular. Ya cuando el aumento de presión intracavitaria supera a la presión en las arterias, se abre la válvula y la sangre puede salir del ventrículo hacia las arterias. Y en cuarto lugar tenemos la fase de relajación isovolumétrica. La fase de relajación isovolumétrica correspondería a la diástole, Pues bien, vamos a ver rápidamente cada una de ellas para poder entenderlo y para que uno pueda ver qué tan perfecto es el mecanismo de trabajo del corazón. Primero, fase de llenado ventricular. ¿Qué dice eso? Simplemente es el llenado del ventrículo, cuando la sangre que entra de la aurícula va a llenar al ventrículo. Tenemos el llenado rápido, el primer flujo de sangre que entra de la aurícula al ventrículo, el llenado lento, el flujo terminal remanente, y finalmente la contracción auricular, la ayudita que le da la aurícula para terminar de botar la sangre y llenar el ventrículo. Entonces, fase de llenado ventricular, llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular. Para que esto ocurra, tiene que estar abiertas las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Las válvulas auriculoventriculares, en el lado derecho la tricuspidia y en el lado izquierdo la mitral. ¿Cuál abre primero? ¿Cuál abre primero? ¿La mitral o la tricuspidia? La tricuspidia. ¿Y cuál cierra primero? ¿Ah? La mitral. ¿Ok? No se dejen engañar, porque uno siempre está pensando en los ríos cardíacos. En los ríos cardíacos el primero que cierra es la mitral. No se vayan a confundir. ¿Ya? Las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas porque se está llenando el ventrículo. O sea, estamos hablando de un corazón en condiciones normales. En condiciones normales las válvulas sigmoideas están cerradas. Esta fase de llenado ventricular dura medio segundo. O sea, ahorita, ustedes, que estamos hablando, ¿cuántas fases de llenado ventricular habrá tenido su corazón? ¿Quién sabe? Fase de contracción isovolumétrica. Ya vamos a la sístole. Aquí la presión intraventricular se encuentra en ascenso. El corazón empieza a contraerse y aumenta la presión intraventricular dentro del corazón. Pero, ojo, el volumen de sangre dentro del corazón no varía. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, si es un corazón normal, y las válvulas sigmoideas también. El corazón se prepara para botar la sangre, empieza a contraerse, pero todavía no modifica su volumen. Dura aproximadamente 0.1 segundo. Contracción isovolumétrica. Luego tenemos la fase de eyección, ya cuando la presión intraventricular supera a la presión en las arterias y por ende las válvulas sigmoideas se abren. La sangre sale eyectada de los ventrículos hacia las arterias. Rápida y la eyección lenta que es remanente. Las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia están cerradas y las válvulas sigmoideas, lógicamente, en condiciones normales, tienen que estar abiertas para permitir la salida de sangre hacia las arterias. Esto dura aproximadamente 0.2 segundos. Y la última fase es la fase de relajación isovolumétrica. Fase de relajación isovolumétrica, lo cual corresponde a la diástole. Fase de relajación isovolumétrica, lo cual corresponde a la diástole. La presión intraventricular va disminuyendo, el volumen de sangre no varía, las válvulas AB están cerradas y las válvulas sigmoideas están cerradas. ¿Ok? El corazón se va relajando, pero todavía no se abren las válvulas auriculoventriculares para poder llenarse. ¿Ok? Eso dura aproximadamente 0.1 segundos.
hasta que se relaja completamente y se abren las válvulas auriculoventriculares y regresamos a la primera fase, que es la fase de llenado ventricular. Y nuevamente tenemos otro ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Eso es lo que se está produciendo ahorita en el corazón de cada uno de ustedes, ¿no? En su corazón, doctor, ¿no es cierto? En el corazón de usted, doctora, ¿no es cierto? Las mujeres también tienen corazón, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Regulación del bombeo cardíaco, mecanismos básicos. 1. La regulación cardíaca intrínseca del bombeo ocurre en respuesta a los cambios de volumen, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen patología cardíaca, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen alteración de estos cambios de volumen, las famosas sobrecargas de volumen, por una lesión valvular, por decirles. Y también van a depender del control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco, ¿dado por quién? Por el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál? El simpático